Bienvenidos a nuestro encuentro donde vamos a profundizar un tema bíblico, una interrogante realmente, y a través de ese interrogante vamos a intentar darle respuesta, ¿no? Y la pregunta que le hemos hecho en el grupo de la comunidad anteriormente, ya hace varios días atrás, que si el pueblo de Israel en un primer momento concebía una esposa para Yahvé, ¿no? Para su Elohim, ¿no? Que en este caso sería Yahvé. Entonces, ese quedó como esa pregunta abierta. Muchos respondieron que sí. De hecho, creo que la mayoría respondió que sí. Otros respondieron que no. Y algunos creo que incluso colocaron como que no era algo viable o posible que pudiera suceder una situación tal, ¿no? Vamos a basarnos o vamos a empezar desde algunos descubrimientos arqueológicos bastante cercanos, donde han encontrado algunos indicios a través de las excavaciones en que han leído, han hecho lectura de estos escritos que han encontrado y hacen alusión precisamente a una especie de esposa o de consorte o de pareja dentro del ámbito creacional, ¿no? Y por eso vamos a colocarle un título al encuentro de hoy y vamos a utilizar el nombre femenino de Aserá. Entonces vamos a decir, vamos a colocar el título Aserá, la esposa de Yahvé. En este caso, recuerden que Yahvé es una construcción vocalizada de lo que es el tetragramatón, ¿no? Que son esas 4 letras hebreas que realmente no tienen una expresión vocal, porque para ese momento el hebreo no tenía vocales y por tanto siempre van a ser 4 consonantes. Algunos le dicen Jehová, en el caso más aceptado y que asume la Iglesia Católica es Yahvé, ¿no? Por eso tomamos el nombre de Yahvé, pero recordemos que hacemos alusión a esas 4 consonantes que realmente no tienen una vocalización, ¿no? Los hebreos simplemente hacían silencio de reverencia o aludían a a un adjetivo, a una cualidad de Dios. Por tanto, Aserá es el nombre que sí aparece dentro de los textos incluso bíblicos y se han encontrado, como dije al inicio, nuevas excavaciones donde nombran a esta figura de Aserá como la madre y como una diosa madre y por tanto que está al lado del Dios Padre, ¿no? Entonces, entre ellos dos surgen 70 hijos, ¿no? Que son los Elohines. Eso lo vamos a ir explicando poco a poco. Recordemos que Israel evidentemente no surge tal como lo concebimos actualmente. Hay un proceso evolutivo histórico y entonces eso es lo que da a entender, ¿no? Se puede explicar cómo en un primer momento habían estas concepciones que realmente no eran ni siquiera monoteístas, ¿no? Porque estamos hablando de 70 Elohines, ¿no? Que son los hijos del Dios Supremo, que en este caso es Él. Ya que ahí vamos a encontrar una disyuntiva porque nosotros a veces referimos a Yahvé como el Dios único y supremo, pero también es un Elohim. Aquí la historia, vamos a decir, teológica del pueblo de Israel, es que en el tiempo se van a fusionar Yahvé, que es el Dios de los ejércitos, el Dios guerrero, que es el Elohim, Dios de la guerra, se va a fusionar con el Dios supremo, que sería su padre, ¿no? Que es el Dios Él. Entonces al final van a ser un solo único Dios monoteísta, pero eso va a ser posteriormente. En sus inicios va a ser Él, que es el Dios Padre de todos los dioses o de todos los Elohines, para entendernos mejor, y Yahvé es uno de esos Elohines, ¿no? Pero poco a poco se va a ver que el texto del Antiguo Testamento se va a asociar a veces al nombre de Él como al Dios Supremo y otras veces a Yahvé. Entonces, hasta que llegan a unirse. Por eso no se extrañen si algunas veces mencionan a Él y otras veces mencionan a Yahvé,
porque se utilizan los dos términos, ¿no? Para ir entrando, yo hice aquí un esquema que después se lo comparto porque si no me pierdo en las ideas y hablo más de la cuenta. Vamos a empezar dentro del esquema que tengo con las referencias bíblicas, ¿no? Vamos, antes de explicar históricamente dónde surge este culto, vamos a partir del texto bíblico, ¿no? Entonces, dentro de la Biblia, sobre todo, claro, de los textos masoréticos, los textos hebreos que encontramos dentro de la Biblia, la palabra hebrea que se consigue se traduce como Asera, ¿no? Hay unas letras hebreas que hacen referencia a este nombre que nosotros, para poderlo pronunciar, se traduce como Asera. Y se refiere tanto a la diosa, es decir, su traducción es una diosa o un dios femenino, como también se establece también a veces como el árbol sagrado, ¿no? Es una representación simbólica donde a veces también se hace alusión a ello, ¿no? Damos un minuto para que me están pidiendo entrar algunos de sus compañeros. Bien, vamos a admitirlo. Bienvenido, Pablo, a este encuentro. Ya estamos empezando, pero no hemos adelantado mucho. Estamos hablando de que vamos a partir desde el texto bíblico, antes de dar una explicación histórica, vamos a partir del texto bíblico acerca de de lo que se puede denominar como la pareja de Yahvé, ¿no? Eh, entonces, retomando, indicamos que hay una palabra hebrea que se consigue en el texto bíblico, que se traduce como Asera, ¿no? Lo repito sobre todo para Pablo, que se refiere a diosa como en términos femeninos, no hace referencia ni a Elohim, ni hace referencia al dios El, sino es un nombre que es una divinidad, eh, pero que está prácticamente a la par del Dios Supremo, pero es femenino y aquí es donde viene la novedad, ¿no? El impacto. Y también se traduce en algunas partes como el árbol sagrado, ¿no? Entonces, es como, para darnos una idea, como la diosa madre, y cuando hablan del árbol sagrado, a mí particularmente me hace referencia también, o me llama a esa idea que hay en Latinoamérica de las civilizaciones que estaban allí precolombinas, que tenían ese apego a la tierra, ¿no? A la Pachamama, por ejemplo, ¿no? Que es una diosa que no solamente es madre, sino que se puede representar dentro de la naturaleza, dentro del cultivo, dentro de la fecundidad que puede existir dentro del ganado, de lo que se cultivaba, de lo, de todo lo que tiene que ver con frutos, con vida. Entonces, esto que siempre es asociado más a la parte materna, es lo que también en estos pueblos semitas, o vamos a decir más bien cananeos para la época, traían dentro de su cultura, sobre todo de su cultura religiosa. ¿Dónde vamos a conseguir este término dentro del texto bíblico? Bueno, es impresionante la cantidad de citas donde aparecen. Yo no me imaginé que eran tantas, ¿no? En el Pentateuco, por ejemplo, aparece en el Éxodo, en el capítulo 34, versículo 13, por un ejemplo, ¿no? No vamos a tener tiempo de leerlas todas, pero ahí no voy a nombrarlas todas porque también sería muy largo, pero todas las citas que he conseguido, yo las tengo ya anotadas y se las comparto para que ustedes las tengan. Y procuré hacer una revisión de todos los libros donde aparecía esa palabra y entonces colocamos todas las citas por cada apartado del Antiguo Testamento. En este caso, en el Pentateuco, conseguí una en Éxodo, que es el capítulo 34, versículo 13, y en Deuteronomio la conseguí 3 veces, este término de diosa femenina, que está en Deuteronomio capítulo 7, versículo 5, en el Deuteronomio capítulo 12, versículo 3,
y en Deuteronomio capítulo 16, versículo 21. En estos textos que aparecen en el Pentateuco, es una orden que se da para destruir la adoración del Dios femenino para que no le haga sombra, en este caso a Yahvé, ¿no? Ya en este momento, cuando nos acercamos a los textos bíblicos, ya hay una depuración de parte de la fe de Israel, y más bien lo que al principio se veía como algo normal, que cada dios tuviera su esposa para que pudiera procrear los otros dioses, a medida que se va perfilando el monoteísmo estricto dentro del pueblo de Israel, entonces ya la figura de la esposa es como que no conviene, y tampoco no conviene porque de alguna manera a ellos les chocaba que la esposa le hiciera sombra al Dios, al Dios a nivel masculino. Y después no convenía porque si que van a creer en un solo y único Dios, entonces no era como muy congruente de que existiese otro Dios femenino junto con él. Entonces, esta realidad monoteísta hacen que esa idea primera de una pareja de Dios sea desechada para una gran parte de Israel, o vamos a decir, por la parte oficial de Israel. ¿Qué pasa? De que no todos los israelitas hicieron caso. Una gran parte, a medida que van abrazando el monoteísmo, se separan de la idea de que Yahvé tiene una esposa, pero gran parte también de la población, sobre todo quizás no la mayoría, pero ciertos círculos del pueblo hebreo sí mantenían todavía la adoración de Yahvé junto con su esposa. Entonces esto en el Pentateuco lo que indica es que hay que dejar de adorar a Será para simplemente comenzar a adorar al único Dios que es Yahvé. Después lo encontramos a Será en el libro de Jueces, por ejemplo, en Jueces capítulo 3, versículo 7, en Jueces capítulo 6, versículo 25 al 30. De hecho, hay una parte de Jueces donde está este personaje de Gedeón, eh, eh, manda a destruir un altar de Baal, y también manda a destruir un altar que se le está dedicando a Aserá, ¿no? Entonces ya también aparece siempre la misma frecuencia con que el pueblo de Israel tenía la tentación de irse a adorar al dios Baal o a los Baales, porque realmente son varios Baal. También la misma tentación estaba con respecto a Asera, ¿no? Que también hacían altares a esta diosa madre. En el primer y segundo libro de los Reyes es donde más cantidad de veces está citada, ¿no? Tanto haciendo una suma de los primeros de Reyes y segunda de Reyes, aparece creo que más de 10 veces la citada, ¿no? Vamos a nombrar uno de cada libro, ¿no? Por ejemplo, en Primera de Reyes 14:15 aparece el término de acera, y después se va a repetir en 14:23, en el 15:13, 16:33, prácticamente en muy pocos capítulos de separación van a repetirse el culto de Aserá. Fíjense, existe o se menciona en el capítulo 14, en el capítulo 15, en el capítulo 16, en el capítulo 18. Y después en Segunda de Reyes aparece por primera vez en Segunda de Reyes capítulo 13, versículo 6. Y después aparece en el capítulo 17 dos veces, en el capítulo 18, en el capítulo 21, en el capítulo 23 va a aparecer el término de Aserá 5 veces. Quiere decir que se dan cuenta cómo está muy metido este culto dentro del pueblo de Israel, tanto así que es nombrado constantemente como buscando una depuración de esa fe. Pero la cantidad de repeticiones
hace entrever o da la comprensión de que es un culto muy arraigado dentro de la cultura hebrea. Después hay un gran cambio, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento vemos que el Pentateuco hay una gran presencia del culto de Aserá, pero va a ir cambiando, va a ir disminuyendo a raíz de que viene la época de los profetas. Y aquí aparecen dos grandes reformas religiosas que va a establecer Ezequías y después Josías, que son los que van a determinar que Yahvé no tiene esposa. Quiere decir que de alguna manera, antes de la reforma religiosa de Ezequías y de Josías, todavía se permitía que la concepción de que Yahvé tenía a su consorte, que es Aserá. Después de la reforma religiosa de Ezequías y de Josías, se establece de que no se permite ese culto, ¿no? Es donde como que se establece que el pueblo de Israel tiene que dejar de adorar a Asera. En el libro de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, va a aparecer, la voy a contar, 8 veces, hay 8 citas donde hace referencia al culto de Asera. Por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 3, y después se va a repetir en el capítulo 15, capítulo 17, capítulo 19, capítulo 24, después capítulo 31, 33, 34. El último que anoté es segundo de Crónicas 34, 3, 7. También se dan cuenta de que la distancia de, de un capítulo a otro donde se hace mención a Aserá son muy cortos. Lo mencionan en el 14 y ya la están volviendo a mencionar en el 15 y después la vuelven a mencionar en el 17 y después vuelve a aparecer en el 19. Quiere decir que es algo que está muy latente dentro del día a día del pueblo hebreo. Como les comentaba, los profetas son los que van a hacer como que el mayor énfasis del monoteísmo. Y por tanto, vamos a ver la denuncia de una manera directa, más fuerte, sobre todo con Isaías, que lo sentencia en Isaías 17, versículo 8, en Isaías 27, versículo 9, en Jeremías también va a aparecer esta denuncia en el capítulo 17, versículo 2, y Miqueas también la menciona en el capítulo 5, versículo 14. Bien, vamos a dejar hasta acá la numeración de citas, ¿verdad? Simplemente quería hacer una connotación de que es bastante presente en el Antiguo Testamento el término hebreo Asera, que es el término de un Yahvé femenino, ¿no? Ahora vamos a entrar un poco en la historia, ¿no? Después que evidenciamos de que está presente dentro de la cultura hebrea el culto a una consorte de Yahvé, y que poco a poco se fue eliminando hasta llegar hasta la reforma religiosa de Ezequías y después denunciada por los profetas. Esa es como la evolución, ¿no? A nivel teológico, pero tiene un razón de ser dentro del contexto histórico que es el que vamos a entrar ahora. ¿Quién es Asera? Asera es, bien, bueno, yo creo que antes de definir quién es Asera, habría que definir por qué Israel adora a Asera. Asera es una diosa de tradición cananea. Aunque a los judíos no les gusta mucho que les digan que son una tribu o descienden de los cananeos, porque ellos siempre van a decir que son un pueblo que parte desde Abraham, desde la promesa a Jacob, desde ese cambio de nombre de Jacob a Israel. Para ellos el nacimiento del pueblo de Israel y que se consolida con su constitución política, que es el Pentateuco a través de Moisés. Pero esto sabemos que no sale de la nada. Entonces, ¿dónde surge el pueblo hebreo? El pueblo hebreo o Abraham surge de los cananeos. Y por tanto, en un primer momento, las culturas cananeas son las que van a predominar dentro del pueblo hebreo porque salen de allí. Es como que si nosotros, no sé, vamos a poner un ejemplo
de que si estamos dentro de una población, vamos a suponer, bueno, en Venezuela porque es la que conozco mejor, ¿no? Si yo tengo la tradición en Venezuela en comer arepas, ¿verdad? Yo vengo a, yo tengo la tradición en Venezuela que se come arepa muy a menudo, casi que todos los días, uno nunca se aburre de comer arepa. Si yo me voy para otro país, es muy propio de que yo voy si tengo la oportunidad de hacer arepas, lo haga, aun cuando yo estoy en otra cultura y en otro país. ¿Por qué? Porque yo no puedo desprenderme de lo que se conoce en la antropología como la idiosincrasia, que es la identidad cultural de cada persona. Eso le pasaba a los hebreos. Los hebreos, a pesar que formaron un pueblo escogido por Dios, que escogieron el monoteísmo, ellos no partieron desde cero, ni por creación espontánea. Ellos salieron de alguna parte y su idiosincrasia es cananea. Y por tanto, así como el venezolano come arepas, los cananeos tenían sus propios dioses. Y eso es lo que lo que tenía el pueblo de Israel en un primer momento, sobre todo antes de la reforma religiosa de Ezequías y antes de Isaías. Básicamente, después de los profetas, es donde viene mayor giro al monoteísmo más estricto. Por tanto, conociendo eso, podemos entender de esta manera que Asera es parte de la religión cananea y está dentro de un texto que se llama Ugarit. De hecho, el término Ugarit también implica un tipo de escritura, ¿no? De lenguaje, de idioma, que es el Ugarit. Y en el Ugarit es donde aparece por primera vez este nombre de Asera o Atira o Atirat. Se traduce en castellano en Asera porque la TH, cuando se traduce al griego, suena como Z, y del griego al castellano quedó como Asera y no como Atera o Atirat. Bueno, parten de estos textos en Ugarit, que es importante porque señalar estos textos y este idioma o cómo fue escrito, porque los descubrimientos arqueológicos más actuales de este idioma señalan constantemente la adoración a esta diosa Asera por parte de los israelitas y al lado de Yahvé. No vamos hablando o comentando no solamente los textos bíblicos, sino de que hay textos en Ugarit donde fuera de la Biblia, como vamos a decir apócrifos, para entendernos como hablamos, como hay libros apócrifos dentro del cristianismo, pero hay estos apócrifos dentro de la Biblia hebrea o de la Torá, donde se consigue la adoración del pueblo de Israel a Asera. Y esto es importante porque es una fuente fiable de la creencia de esa época. ¿Qué pasa? Porque no aparece de una manera tan evidente dentro de la Biblia, porque la Biblia fue adaptada después al monoteísmo. Entonces, todo eso, lo que va a aparecer en el texto la Torah es ya la reformulación de denuncia de dejar de ese culto. Y como se está denunciando que se deje ese culto, evidentemente en la Torah no vamos a conseguir un ritual abiertamente aprobado, ¿no? Ya eso está, la misma historia hace que los mismos autores que escribieron la Torá, en este caso vamos a decir que Moisés, según los judíos, lo hace con esa corrección. Entonces vamos a ver que un poco más sobre la diosa madre. ¿Qué es Aserá o cómo era entendida? Primero, era la esposa del dios supremo El. Segundo, era la madre de los 70 dioses o Elohines. Era el símbolo de fecundidad que era semejante a otras diosas que existían en el Levante, como por ejemplo Ishtar o Astartés. Bueno, también dentro del pueblo cananeo estaba esta diosa de la fecundidad que a semejanza de Ishtar y de Astartés, teníamos entonces a Asera. Y está asociado a los troncos, a la madera, a los árboles, a las frutas,
a los bosques, ¿no? Eso está, por eso es que también en algunos textos hacen referencia a Asera como un árbol frondoso, un árbol sagrado, ¿no? Tiene esas dos connotaciones. Aquí vamos a detenernos para explicar bien qué significa lo del Dios Supremo, Él, y la madre de los 70 dioses. Esto aquí es importante porque es donde surge toda la cosmovisión judía, ¿no? Más primitiva, ¿no? Eh, Como les decía anteriormente hoy en otras oportunidades, dentro del pueblo cananeo, lo que abarcan todos estos tribus, porque realmente eran tribus familiares, no eran grandes imperios. Imperios eran los egipcios, los asirios, los persas, los mesopotámicos, la historia de Israel va a tomar elementos culturales de ellos porque son más desarrollados y van a interpretarlos y van a formar su propio texto sagrado. Por eso es que el diluvio de Noé lo vamos a conseguir en textos más antiguos en Mesopotamia, porque lo que hace el pueblo de Israel es tomar de todas partes lo que era la cultura del momento y lo que hacen es una redirección, una reinterpretación de todos los textos sagrados para otros pueblos y van a formar lo que para ellos es la Torah. Eh, entonces, en un primer momento está él, y es algo lógico. Nosotros ahora no lo vemos de esa manera porque estamos ya muy acostumbrados a pensar en un Dios monoteísta hombre. Es decir, para nosotros nos hablan de Dios y lo primero que se nos ocurre es pensar en un hombre soltero, ¿no? Es algo que ya está asumido por cada uno de nosotros. Pero si nosotros quitamos ese paradigma, es lógico pensar que para que existan varios dioses, un hombre no los puede parir, porque un hombre no pare. Un hombre no puede quedar embarazado y solo menos. Entonces es lógico que en los pueblos primitivos tiene que haber una pareja de dioses para que puedan reproducirse y crear semidioses y toda la criatura, todas las criaturas, toda la creación. Entonces esto era lo mismo en los pueblos cananeos. Está el Dios creador de todas las cosas, pero él solo no podía hacerlo todo, porque ¿quién le iba a parir? Entonces tiene casi siempre, va a estar asociado a una diosa femenina, como la diosa de la fecundidad. Entonces está él y su esposa. Cuando se habla en los textos sagrados de Elohim, Elohim, como hemos dicho, es una palabra en plural, y Elohim son los hijos de él. Y dentro del contexto cananeo son 70 Elohines, que dieron a luz, que quien los parió, Aserá, junto con el dios él. Dieron a luz a 70 dioses que no le llamaban dioses propiamente, sino el término es Elohim, que son como una especie de autoridades de lo terreno. Él es muy alto, muy supremo, como para estar manchándose las manos, estar pendiente que hacen los hombres y las mujeres. Entonces, para eso tiene a sus hijos, que cada uno se encarga uno de ver cómo se comportan cada tribu. Y cada tribu familiar, porque estas tribus eran de familia, primos hermanos que iban, como los amonitas, por ejemplo, son primos de los israelitas. Después están los ismaelitas, que son primos, eh, porque son asociados por un mismo tronco que es el tronco de Abraham, en este caso los ismaelitas son casi que hermanos, porque los amonitas son descendientes de un hermano de Abraham. Entonces, todos están emparentados. Entonces, el Dios él tiene 70 Elohines. Cada tribu va a agarrar un Elohim. Cada uno va a agarrar su Elohim, el que más le guste, ¿no? El que más se adapte. El Elohim que asume el tronco de Abraham es Yahvé, es uno de esos 70 Elohines. Ese Yahvé es un Yahvé además que es bastante recio, es un Dios, vamos a decir, bastante fuerte de carácter, porque está asociado al desierto y está asociado a la guerra. Por eso te van a encontrar que esos títulos de Yahvé, Dios guerrero, Dios de los ejércitos, y van a darse cuenta de que este Yahvé disfruta, ¿no?
de la conquista y pide la cabeza y la sangre de sus oponentes, y el que no, el que no adore a Yahvé tiene que degollarlos, como por ejemplo sucede en el caso de Elías con los profetas de Baal. No es que no pasa algo no fue muy pacífico, porque Yahvé pidió pasar a degollar a todos los profetas de Baal. Y entonces es un Dios bastante fuerte, ¿no? Y muy celoso con sus otros hermanos, con los otros Elohim. Entonces Yahvé, por eso es lo que dice, ya el único tendrá un solo Elohim, solamente a mí me tienes que dar la ofrenda. Y es muy celoso con compartir su ofrenda con sus otros hermanos. Entonces, ¿cómo surge después Asera? Si era la mamá de Yahvé, ¿cómo después termina siendo la esposa de Yahvé? Porque en el proceso del monoteísmo, las cualidades del Dios supremo, él, que era el Dios de todos los dioses, se le van atribuyendo al Dios Elohim o al Elohim del pueblo de Israel. Entonces, cuando él queda fusionado, en un proceso largo, en ese proceso que se va fusionando el título de él en Yahvé, claro, si Yahvé va a terminar siendo él, se supone que la esposa de él va a terminar siendo la esposa de Yahvé, ¿no? Tanto así que hay una interpretación teológica bíblica de que cuando se habla en la primer relato de la creación del Génesis, que dice, hagámoslos a nuestra imagen y semejanza, está, como lo dice en plural, todo está en plural, hagamos al hombre y a la mujer a nuestra imagen y semejanza, está haciendo alusión Yahvé a su esposa Asera y a él. Y entonces cuando surge la mujer y el hombre, dice, este son de nuestra imagen y semejanza, porque el hombre hace referencia a Yahvé y la mujer hace referencia a Sera. Entonces por eso lo incluye dentro del proceso creacional. Cuando decimos que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de nuestra imagen y semejanza, ese plural es porque está abarcando que así como hay una mujer, Dios de divina diosa, vamos a decirlo así, hay una mujer con esas mismas cualidades de fecundidad, y así como hay un hombre que es capaz que es guerrero, protector, y además que ayuda a la fecundación de la mujer, como está ese Dios, también se representa en el hombre, ¿no? Entonces, fíjense que cuando se habla de plural, hace referencia inclusive en ese texto primitivo a Será y a Yahvé, como dos fuerzas que van a ser la creación, que van a ser la creación. Hay otras versiones, ¿no? Pero que cada vez van perdiendo más fuerza. Porque la Iglesia Católica por mucho tiempo decía que ese nosotros era un plural majestuoso, o diciendo, bueno, nosotros, y hablaba de Dios en plural, como hacerlo con un superlativo, ¿no? Porque es para diferenciarlo con respecto a las demás creaciones, pero eso no tiene peso, cada vez no existe esa figura igual que en el término Elohim. En un primer momento, para rescatar el monoteísmo estricto, decían, ¿no?, que ese Elohim está en plural porque es algo mayéutico. Ya, vamos a pedirle a Carmen que entre el ruido. Vamos, bien, ahora sí. Les comentaba que cuando hablan de Elohim, también en la Iglesia Católica, en un primer momento ya no lo hace, ya eso va perdiendo mucha fuerza, se decía que era un término, un plural de majestuosidad, ¿no? Y que ese nosotros era para resaltar la majestuosidad de Dios, eso se ha perdido ya. Después se dice que era Dios y los ángeles, no que es Dios, Yahvé. Cuando hablaba de nosotros era Yahvé y la primera creación de los ángeles. Eso también se cae, porque cuando se habla de nuestra imagen y semejanza, están asumiendo
que son dos personas o un plural, dos o más personas que tienen la misma condición. Entonces, no podemos, el Dios no puede, en este caso Yahvé, no puede decir, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, haciendo referencia a los ángeles y a él, porque los ángeles son una criatura. Y entonces, por tanto, el acto creador no puede partir desde una criatura, como los ángeles. Tiene que partir directamente de Dios. Y si habla en plural, tendría que ser más de un solo Dios. Entonces tiene más razón los textos en Ugarit que se han conseguido, en que se establece que la creación se considera que fue un hombre y una mujer que dieron a luz a todos los dioses y a su vez a la creación. Y la mujer crece según la figura de Aserá y el hombre crece según la figura de Yahvé o del dios él, ¿no? Como ustedes prefieran, porque a la hora de la verdad el pueblo de Israel va a utilizar a veces él y a veces va a utilizar Yahvé como para la misma persona. Bien, después de esta larga explicación, vamos a seguir y vamos a ver los textos de Ugarit. La mayoría que se han conseguido son del siglo XIV al siglo XIII antes de Cristo y están en perfecto estado. Los últimos encuentros, lo que se han encontrado, y describen muy extensamente el papel de Aserá, tanto que opaca en muchos casos al papel de Yahvé, que eso va a ser una de las razones porque en el Pentateuco quieren quitar a Aserá, porque llega el punto donde que la devoción a Aserá es incluso más fuerte, más arraigada en el pueblo que el mismo Yahvé. Ahora, ¿cómo va entrando este culto, no? Haciendo un repaso, bueno, Israel no surge en el vacío cultural. Los primeros israelitas compartían gran parte del mundo religioso cananeo. Durante siglos coexistieron distintas formas de religiosidad. Por eso la Biblia muestra continuamente una lucha entre el culto exclusivo de Yahvé, el culto exclusivo de Aserá y el culto exclusivo de Baal, que el caso de Baal también es otro problema, ¿no? Porque fíjense que Baal es otra genealogía de dioses, porque los Baales son como los más semejantes a los Elohines, pero los Elohines los asumieron una parte de la población cananea y otro grupo asumió Baal. Entonces, lo mismo los Baales, porque así como hay varios Elohines, hay varios Baales. Entonces también muchos israelitas tenían la tentación de no solamente adorar a Será o a sus Elohines, sino que adoraban a los Baales también, ¿no? Entonces eran las tres fuentes más complicadas, las dos fuentes realmente más complicadas de contaminación era Aserá y Baal. Sí, para responder, ¿fue Aserá esposa de Yahvé? Según la arqueología, sí. Arqueológicamente, sí. Las inscripciones encontradas en el siglo VIII, es decir, escritas, elaboradas en el siglo VIII antes de Cristo, están en un idioma que yo se lo voy a enviar a ustedes para que lo tengan, pero traduce más o menos: yo te bendigo por Yahvé de Samaria o de Samaria y por su esposa Aserá, ¿no? Y hay varias inscripciones parecidas, donde las bendiciones, sobre todo de estos pueblos del sur, del norte, los pueblos del norte, las bendiciones que se encontraban en Samaria, por ejemplo, decía: yo te bendigo por Yahvé y por su esposa Aserá. Esa era la bendición que existía en ese momento. Y fíjense que cuando estaba Aserá al lado del nombre de Yahvé, no dice Yahvé y Aserá, sino que utilizan un término que es su Aserá. Dice, cuando está Aserá asociada o vinculada al término de Yahvé, no dice Yahvé y Aserá, sino Yahvé y su Aserá. Utilizan el término su de posesión. Y los arqueólogos consiguieron esto y vienen las interpretaciones de los biblistas e incluso de los rabinos, ¿no? Entonces hay tres interpretaciones más fuertes, ¿no? La primera es que Aserá era realmente considerada esposa de Yahvé por una parte de los israelitas, ¿no? Sobre todo los del norte.
La segunda dice que Asera designa un objeto sagrado, un objeto sagrado natural, ¿no? Como en este caso puede ser un árbol. Era una adoración más asociada al árbol, a la naturaleza, a la madre tierra, ¿no? Como la Pachamama. Y la tercera opción o la tercera interpretación es que las dos cosas existieron en la misma época. En la misma época coincidieron la adoración de Asera como esposa de Yahvé y coincidió como la diosa madre de la naturaleza. Entraron en la misma época esas dos creencias. Hoy muchos especialistas consideran que entre las tres, la primera es la más aceptada, que se adoraba a Yahvé como junto con su esposa Asera. Esa es la más aceptada actualmente. ¿Cómo evolucionó Asera dentro de Israel hasta nuestros días? Hay 4 etapas. Asera dentro de la historia de Israel tiene 4 etapas. La primera etapa, que es la más primitiva, es cuando se traen todas las creencias de Canaán, y Yahvé convive con otras divinidades que son sus hermanos, los Elohines, y con su papá él y la mamá Asera, posteriormente, que su madre va a terminar siendo su esposa, ¿no? La segunda etapa es donde muchos israelitas, sobre todo los del norte, comienzan a identificar, bueno, en este caso todos los israelitas, comienzan a identificar a Yahvé con el Dios Él. Cuando desaparece Él como figura de padre de todos los dioses, comienza a surgir Yahvé como Él, un Dios independiente y único. Pero todas las cualidades que tenía Él las asume Yahvé, y entre esas cualidades está la de tener su esposa. Entonces ahí cuando comienza Asera, en la segunda etapa, a ser esposa de Yahvé. Entonces, para entenderlo, antes era él más Asera, ahora es Yahvé más Asera. La tercera etapa es cuando llegan los profetas. Y los profetas son los que van a dar combate a esta práctica, porque ellos van a apuntar más al monoteísmo. Por tanto, Elías, Oseas, Isaías, Jeremías, Miqueas, todos van a decir que si adoran a Asera es idolatría. Entonces ya allí comienza a atacarse el culto a Asera. Y hay una cuarta y última etapa, que es después del exilio de Babilonia, en el siglo VI a.C., donde el judaísmo, cuando regresa al pueblo a la tierra prometida, decide oficialmente no retomar el culto a Asera. Y después del exilio de Babilonia es donde las leyes del monoteísmo estricto comienzan a valerse. Después de que regresan de Babilonia, la idea de un único Dios es donde cobra más fuerza, y no se acepta ni la creencia de otros Elohines, y se descarta la presencia de Asera. Vamos a hacer una conclusión y los escucho a ustedes. La conclusión sería: desde la perspectiva histórica de las religiones, resulta muy probable que algunos israelitas concibieran a Yahvé como una consorte. Del mismo modo que cada pueblo tenía su Dios y su diosa. No era algo propio, único de Israel. Todos tenían una esposa y un esposo. Todos los pueblos. Sin embargo, desde la perspectiva de la teología bíblica, esa situación representa un problema con la revelación, porque no es lo que nosotros creemos en definitiva, pero que se ha ido corrigiendo progresivamente en la historia de Israel, ¿no? Podría decirse que la Biblia conserva el recuerdo de una larga purificación de la fe de Israel. Lo que estamos viendo es cómo una fe se puede purificar, cómo una fe puede evolucionar, cómo la fe puede cambiar. La originalidad del monoteísmo bíblico no consiste en haber aparecido completamente formado desde el comienzo. El mérito y la originalidad del monoteísmo hebreo es justamente el proceso de purificación que ha vivido.
consiste en haber transformado lentamente una cultura compartida con los demás cananeos hasta afirmar primero que Yahvé no tiene esposa, Yahvé no engendra otros dioses, Yahvé no forma parte de un panteón de otros dioses, y por tanto van a definir que Yahvé es el único Dios creador del cielo y de la tierra. En este sentido, la historia de Aserá no debilita la Biblia, más bien pone en manifiesto el carácter histórico de la revelación. Israel no recibió de una vez una comprensión plenamente desarrollada de un Dios único, sino que a través del diálogo con otros pueblos es donde Dios se revela. Dios se revela respetando lo que hay. Y si Dios va, por ejemplo, a Amazonas y ve unos Yanomami, unos aborígenes, adorando una mata de maíz, bueno, Él se vale de eso para revelarse. Él no violenta lo que ya está. Y eso, así como no violentó ningún pueblo, lo mismo que pasó con Israel. Ellos creían en su Dios él, sus 70 Elohines. Bueno, Dios se valió de eso para ir implementando su revelación. Por tanto, esta evolución es uno de los aspectos más estudiados actualmente y sobre todo ha cobrado interés a través de la arqueología. La arqueología ha sido el que ha dado un empuje a estos estudios a través de estos nuevos encuentros o estos nuevos hallazgos, ¿no? Bien, entonces ahora los escucho a ustedes. Ya he hablado bastante. No sé si hay algún punto que ustedes quieran destacar, cuáles son sus impresiones. Si quedó alguna duda, la pueden establecer en este momento. Un comentario. No. Walter, que te escuchamos, Walter. Sí, Ronald, estuve escuchando atentamente, la verdad que no, bastante ignorante en todo lo que estabas diciendo. Eh, me hace ruido un poco que las personas o que las culturas traten de, a ver, ¿cómo me explico? De bajar a Dios a nuestro nivel, o sea, como nosotros tenemos esposa o esposos, lo que sea, eh, para que Dios se parezca a nosotros lo tenemos que hacer así, ¿no? No sé, nunca se me hubiera ocurrido pensar en una cosa así, de que Dios tenga esposa, pero bueno, eh, o sea, las culturas que creo que creen en eso o que han creído en eso me resultan bastante paganas. No sé si estoy en lo cierto. Sí, bueno, Walter, fíjate que a través de la revelación que se nos ha dado, podemos comprender que Dios es monoteísta y que no se limita al cuerpo, ¿no? A las funciones antropomórficas del hombre. Pero en parte yo veo que es algo que es natural, espontáneo. Si yo voy a creer en Dios, imaginarme cómo es Dios y si Dios crea las cosas, lo que tienen a mano los seres humanos es ver que para que nazca una vaca pequeña, un ternero, necesita una vaca y un toro. Si yo necesito procrear un hijo, se necesita de una mujer y de un hombre. Entonces, dentro de la concepción más primitiva, los primeros seres humanos se plantearon de que si para poder crear todas las cosas se necesita de un hombre y de una mujer, o de un dios femenino y de un dios masculino. Y esto está en todas las culturas porque, por ejemplo, en la cultura griega tenemos a Zeus como padre de todos los dioses, muy parecido a la figura de él, y además él tenía relaciones con mujeres, con tanto mujeres como dioses, ¿no? Serían semidioses y todo esto. Y raptaba a las mujeres si le gustaba, bueno, eso en la parte griega, pero hay esa cuestión de que los dioses surgen de una sola persona o de una sola pareja, ¿no? De una sola pareja, en este caso Zeus y su, ahora no recuerdo cuál sería la esposa de Zeus, ¿no? Pero es una concepción como lo primero que piensa el ser humano es eso.
Y por eso la adoración a la sexualidad, la adoración a la fecundidad, porque es que si no existe la fecundidad, no comen, porque si yo tengo unas cabras, varias cabras, y esas cabras no tienen relación y no se reproducen, me muero de hambre. Entonces, para ellos la fecundidad era importante. Si yo me caso y no tengo hijos, entonces, ¿quién me va a ayudar a mí en la vejez? ¿Quién va a trabajar conmigo? Entonces, la fecundidad era esencial dentro de estos pueblos, ¿no? Y no sé si hay otra persona que quiera comentar algo, Pablo, Anani. No sé si habían escuchado ya algo anteriormente sobre esto. De verdad, bueno, no levanté la mano, pero ya estoy hablando. Claro. Yo no había escuchado nada, pero tampoco me escandaliza y también tú lo dijiste allí que no debilita a la Biblia y obviamente que sería bueno para los que van a ver luego esta clase por YouTube, repasar me imagino que tú lo vas a publicar en tu blog. Repásanos, por favor, para el que lo esté viendo, que no pertenezca a la comunidad, que no esté en el grupo de WhatsApp, el nombre del blog, para que puedan ver esos nombres y las citas bíblicas, ¿no? Entonces uno Ujú. apoyarse de que, ok, está escrita en nuestra Biblia, en nuestros escritos sagrados. Y que una vez tú también comentabas de el Elohim, cómo esa evolución de esa palabra en un principio era de varios dioses, era el plural de Dios, y que, bueno, yo lo tomé así como que sí es dioses, pero con D minúscula, y ya pues se fue aclarando que es con D mayúscula. Esto yo lo veo así como que es una escuela, porque quizás a nosotros nos puede decir, no, no me lo hubiese imaginado, pero es que no me lo hubiese imaginado porque no me lo han presentado. A mí siempre me presentaron a un Dios trino. Entonces, yo a un judío decirle, mira, Dios es trino es una tarea titánica, ¿no? Y él siempre va a decir, no, Dios es uno. Por donde yo lo vea, uno, uno, por arriba, por abajo, por detrás, por delante, con el velo, sin el velo, siempre es uno. Pero ese es el judío de hoy. Pero el judío de la época de Moisés, que es donde se empieza a escribir los textos sagrados, no sabemos cómo evolucionó desde antes de Moisés, cómo ese pueblo, ¿verdad? Desde Abraham, porque Abraham no nos echa la historia, no nos cuenta lo que él vivió, sino que son sus generaciones, sus descendientes los que nos cuentan lo que vivió Abraham. Entonces, ese proceso, que verdad que eh, por lo que podemos ver de la arqueología, de su recorrido geográfico, desde Ur, de los caldeos, ¿verdad? Que él empieza su migración, todo lo que él hace, esa historia que es de verdad por eso lo llamamos padre de la fe, porque todo ese recorrido que él hace con ese Dios, él agarró y se abrazó con este Dios, y que tú también lo decías aquí en esta clase hoy, que bueno, habían imperios, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio egipcio, el imperio, otros tantos que desaparecieron. Ninguno de ellos sobrevivió en la historia y fueron grandes imperios. Y una tribu, la tribu de los semitas, ¿verdad? De donde viene Abraham, eh, allí esa es la que viene a triunfar en la historia de manera como silenciosa, sin ejércitos, sin grandes riquezas, sino ese Dios que se coló allí en los retos, en dudas, en en derrotas, ¿verdad? En renuncias. Ese Dios es el Dios que se va revelando y se va manifestando, que es el que está por encima de los demás. Entonces, eh, yo lo que hago es como una analogía de que muchos historiadores dicen, la historia siempre se repite. Entonces, ese conflicto, bueno, me disculpan los perros, No, no se escucha bien. que ese conflicto que tuvo a lo mejor los descendientes de Abraham, el propio Abraham y los que también vivieron el éxodo con Moisés,
también lo vivimos nosotros, de sí, tenemos el Dios verdadero, pero hay muchos ídolos que se nos van haciendo porque a veces sentimos como que nuestro Dios verdadero no es suficiente y esos peligros los seguimos corriendo ya 4.500 años después de que hemos visto estos eventos que ocurren narrados en el Génesis, narrados por el pueblo judío. Entonces esa lucha, ¿verdad? Cómo se fue dando, la vamos viendo de que sí, quizás en algunos momentos con más acento en la esclavitud, ¿no? Por decir así, eh, que entonces de más duda, donde la parte histórica eh, te envuelve y bueno, me pareció bastante interesante eso de que como Dios sigue siendo el verdadero, sigue siendo Él así sencillo, no es tan complicado como nosotros creemos, eh, es muy a veces como muy simple y somos nosotros los que le damos la vuelta así de que ya va. Y esas luchas, en ese dar vuelta, eh, nos podemos desviar, pero siempre Él nos tiene paciencia para que nosotros logremos ver que sí, es el mismo Dios de nuestros padres, el Dios que nos enseñaron, el Dios de bueno, Jesús nos lo presenta y también hay ese choque de que, ¿cuál es la oración? Abba, ¿no? Entonces Jesús nos Ujú. lo presenta como Padre y ese Abba es una palabra hebrea. Entonces Jesús ya identifica a Dios como Padre, como con un género, ¿no? Por así decirlo. Pero porque así él es la manera como se está revelando, pero eso no significa que él se limite y nunca vamos a tener, por eso siempre esa parte del misterio, nunca vamos a poder tener la realidad, o sea, a lo mejor no tiene ningún género y entonces nosotros nos complicamos, necesita él tener una pareja, no, es que él puede eh, eh, engendrarse, ¿no? De hecho lo decimos en el credo, Genitum non factum, o sea, que engendrado, no creado, el propio Jesús, ¿no? Y si está la Trinidad allí, bueno, entonces allí hay una convivencia y a veces sí es más fácil relacionar a Dios con lo que tenemos, pero es como una manera de visualizarlo, ¿no? Porque a veces necesitamos esa parte tangible o decir que comprendemos algo para sentir un poco de calma, ¿verdad? Y en esa calma entonces ya decimos que ya comprendemos a Dios o que ya es suficiente, ya no tenemos que seguir eh, investigando, no tenemos que seguir orando, no tenemos que seguir haciendo más nada, sino dediquémonos a otra cosa. Y puede ser que sí es sencillo, pero no nos debemos de parar, porque Dios es movimiento, Dios siempre está en un dinamismo, y entonces en eso es lo que tenemos que estar. Y recalco la palabra, el Dios es amor, entonces el dinamismo es ese amor y siempre nos tenemos que mover en el amor. Gracias, Vale, Ronald. gracias a ti, Pablo. Sí, no, muy interesante tu opinión. Unos detalles, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de pueblo semita, eso sobre todo para cuestiones de saber definir un poco más los conceptos. Los pueblos semitas son todos los árabes, es decir, el pueblo semita abarca a todos, tanto todos los que están en lo que sería la península arábica, inclusive el norte de África, todos los árabes son semitas, los islámicos por eso son semitas y los judíos también son semitas. Entonces cuando hablamos de semitas abarcamos a todos. Si queremos después hablar nada más de los hebreos, se puede decir ya judíos, ¿no? Ya uno lo relaciona más con el judío, se dice sobre todo, ese término se usa después del exilio, porque cuando regresaron al exilio, regresaron nada más dos tribus, que era la de Judea y la de Leví. Entonces, de allí, entonces, como la mayoría eran de Judea, de la tribu de Judá, entonces por eso después del exilio se les llama a todos judíos. Y antes del exilio es el pueblo de Israel, ¿no? Porque Israel abarca las 12 tribus, ¿no? Israel
abarcaba las 12 tribus, que de las 12 solamente se mantuvieron, después del exilio, se mantuvieron 2. Eso como para allí. El hebreo, también es interesante saber de que Jesús, por ejemplo, a lo mejor nunca habló hebreo, sino que lo rezó, porque el hebreo ya para la época de Jesús se había perdido en el uso cotidiano, ¿no? Jesús hablaba en arameo. Por tanto, en el Padre Nuestro y el término Abba es arameo, ¿no? Es una expresión aramea de Padre. Y el hebreo se utilizaba nada más para leer la Torá. Es como ahora en la Iglesia Católica que el latín no se habla comúnmente, pero para la liturgia se utiliza, ¿no? Así más o menos quedó el hebreo. Después de 1948, cuando se crea el Estado sionista de Israel, el Estado político, se vuelve a asumir el hebreo, pero no es el hebreo que habló los antiguos de la época de que escribieron la Torá, sino que es un hebreo moderno, ¿no? Hicieron una estructura que rescataba el hebreo, pero ya con una estructura gramatical moderna, ¿no? Que es el actual hebreo que se habla en Israel, ¿no? En Tel Aviv y toda esta zona. De hecho, los judíos ortodoxos, muchos de ellos hablan es el Yiddish, que es más parecido al alemán, y el hebreo no lo asumen como lengua oficial, porque para ellos es como un insulto a la lengua sagrada. Entonces nada más utilizan el hebreo para rezar, y comúnmente entre ellos hablan en Yiddish, creo que se llama Yiddish o Yiddish. Disculpen que a veces se me olvidan los términos, pero ese es el término, ¿no? El idioma. Yo creo que es Yiddish. Yiddish o Yiddish se entiende. Es el término de los judíos creyentes ortodoxos. Ellos mismos se abstienen de hablar en hebreo actual, el hebreo moderno, porque sienten que es como una falta de respeto al hebreo original. Anani, para terminar, no sé si nos quieres comentar algo. Sí, lo que pasa es que estaba ocupada, o sea que este es mi horario de trabajo, Sí. de servicio. Mira, cuando hablabas de el Génesis, sí, y el hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, he escuchado muchas veces cómo relacionan ese hagamos con la Trinidad. Entonces, se queda como que de una manera más sencilla y de una manera más, ¿cómo decirte?, más catequética, el entender ese hagamos, ¿no? Porque entonces te dice, ajá, un solo Dios, pero te habla en plural. Entonces, claro, porque ya allí antes de todo estaba el espíritu que aleteaba y Jesús que era la palabra y que es el Dios, toda esa parte, ¿no? Entonces, no sé si tú mencionaste algo de eso, cómo se llama eso, o simplemente es una de las explicaciones que nos dan, como yo te decía al principio, hablando de la manzana de Adán. Entonces nos dicen, no, bueno, es la Trinidad que ya estaba allí y por eso utilizan esa palabra en plural. Eso es lo que me llamó la atención hoy. Y bueno, gracias. Realmente tampoco había, no conocía sobre el tema. Una vez más te agradezco que nos saques de la rutina. Sabes que el término Trinidad, bueno, realmente yo soy de los que me anoto en no usarlo, porque eso académicamente es descartado, ¿no? Pues porque empezando de que el pueblo, el que escribe el Antiguo Testamento son los judíos, el pueblo hebreo. Y esa concepción trinitaria ni la conciben ahora, ni la concebían en el momento en que escribieron el Génesis. Es decir, si lo fuera hecho un cristiano del 2026 de este año, uno dice, bueno, en su mentalidad que ya conoce la Trinidad, pudo haberlo hecho con esa intención. Pero que un judío de esa época piense en la Trinidad, eso no es algo viable, ¿no? Sobre todo porque ni siquiera hoy en día lo creen, ¿no? No creen en la Trinidad. Entonces, eso
catequéticamente puede servir, o sea, entre cristianos lo podemos comprender. Entonces, si nosotros, entre nosotros podemos decir, ahí está la presencia del Espíritu Santo, como el Ruach que está sobre las aguas, ese plural está refiriéndose a la Trinidad, nosotros lo entendemos como cristianos, pero es una reinterpretación cristiana. No tiene nada que ver con la intención original del autor. Entre nosotros lo podemos ver de esa manera, pero el que lo escribió y el que hizo el Génesis no lo hizo con esa concepción, sino con la concepción de su época. Y entonces la concepción de esa época era de un Elohim o de varios Elohines. Puede ser que también haya una referencia, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza, haciendo alusión a los 70 Elohines, como una corte de varios dioses. También puede ser, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo a nuestra imagen y semejanza, como que si estuvieran hablando entre los Elohines, ¿no? O en este caso, como hemos dicho, hay una versión de que dicen que era Yahvé y su Aserá, ¿no? Su Aserá, que se dejó de creer hasta después de la época de los profetas, cuando se comienza realmente a descartar esa idea, y definitivamente se descarta después del posexilio, es decir, cuando regresan de Babilonia. Pero fíjate que ya han pasado muchos siglos, ¿no? Entonces, claro, ese rollo. De hecho, nosotros como cristianos, hay una cosa que yo no por ofender, es decir, a los cristianos, no, yo soy cristiano también, ¿no? Pero me doy cuenta que creo yo, como una autoevaluación, que a veces cometemos el error también de sacar citas sueltas del Antiguo Testamento y forzarla para que quiera para que pueda ser aval de una realidad de la vida actual, por ejemplo, ¿no? O para defender a Jesús. Y aquí que Jesús se defiende por sí mismo, ¿no? Se defiende por sí mismo. Pero yo veo que a veces uno, sobre todo no tanto los católicos, sino más de todos los protestantes, los evangélicos, que tú ves que ellos agarran, ¿no?, el Antiguo Testamento y te lanzan una chorrera de citas, pero te nombran citas, no te leen el capítulo completo, no te dicen cuál fue la intención de escribir ese capítulo, dónde está insertada la historia de ese pueblo hebreo. Entonces, el contexto. Entonces, eso es algo malo que tienen sobre todo los evangélicos, de que agarran y ven Sansón, por ejemplo, y agarran que Sansón, sacan unas cualidades de Sansón, las asocian a Cristo, y es una locura, ¿no? Una locura porque tú no puedes agarrar una cita suelta sin saber el contexto, la intención del autor, el idioma en que se escribió, las traducciones que tiene, ¿no? Entonces, eso debería ser lo más correcto, ¿no? Entonces, si tú pasas, Pablo dice la exégesis, ¿no? Entonces, si tú agarras el Génesis y haces una exégesis, lo que te vas a dar cuenta es que hay una especie de rompecabezas de muchos mitos que habían en la época. El mito no es mentira, el mito significa que es la manera de explicar algo que yo no tengo la manera de explicarlo científicamente, y agarró el mito como una herramienta literaria para expresar algo que es verdad, pero con unas palabras más simbólicas o más alegóricas. Y entonces eso fue lo que hicieron, tanto los de Mesopotamia, los babilónicos, los persas, los asirios, y cuando Israel, como lo invaden tanto, lo invaden y se los llevan, los esclavizan, ellos en todos esos pueblos van tomando estas ideas, y cuando tienen la oportunidad de reunirlas, las construyen adaptándolas a lo que ellos creen, pero también sin descartar la cultura que está a su alrededor, ¿no? De hecho, les voy a comentar que estoy haciendo una investigación acerca de la tribu de Leví, porque hay unos últimos estudios bíblicos que asocian a la tribu de Leví como un remanente egipcio que se vino junto con los israelitas, ¿no? Y está cobrando bastante fuerza, ¿no? Prácticamente como que los levitas, la tribu de Leví, fueron egipcios que vinieron, y ese es uno de los motivos de que, por ejemplo, ellos no tienen tierra. Dentro de las 12 tribus de Israel, el que no tiene tierra son los de Leví, porque como son extranjeros,
no tenían derecho a la tierra prometida, pero son una tribu y eran sacerdotes que venían de Egipto, ¿no? Pero bueno, esa investigación ya la estoy terminando y después se las comparto. Eso va a ser la próxima clase, cuando hablemos de Biblia, de dónde viene la tribu de Leví, que también me ha parecido súper reveladora, interesante, ¿no? Bien, bueno, entonces lo dejamos hasta acá. El blog, como dice Pablo, se llama Temas Teológicos y Filosóficos para los que deseen entrar. Ahora en el blog también dice temas teológicos, filosóficos y gestión documental, pero en el enlace principal dice nada más temas teológicos y filosóficos. ¿Por qué agregamos gestión documental? Porque vamos a comenzar a hacer un trabajo con los archivos históricos de las diócesis. Entonces, como va a soportar algunos datos de archivos, entonces había que sacar ese apartado de gestión documental. Bueno, gracias por su paciencia. Y quedamos pendientes entonces para lo del tribu de Leví. Y les recomiendo que investiguen, ¿no? Todo eso está en internet, en los libros. No dejemos de investigar. Ya le voy a dar el resumen de la clase de hoy, donde van a ver todas las citas bíblicas. Pueden revisar las citas bíblicas y ver los comentarios de sus Biblias, a ver qué dicen de esos pasajes bíblicos, ¿no? Y también sería bueno que tengan Biblias interlineales, que tengan el castellano y el hebreo, para que vean cómo se traducen las palabras hebreas. Y si tienen duda con alguna traducción, sepan cuál es la palabra hebrea que exacta, para que la puedan investigar aparte. Bien, sí, Pablo, te escuchamos. Sí, Ronald, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de hablar con judíos, porque creo que Juan Pablo II me encantó cuando dijo que ellos son nuestros hermanos mayores. Y obviamente que cuando uno hace la exégesis del Antiguo Testamento, los que más nos ayudan, los que más ayuda son para el estudio bíblico, son los judíos, porque es eso, buscar la cultura y tratar de que lo que ellos se les ha presentado, lo que han heredado de su fe, es lo que nos pueda a nosotros ayudar a leer actualmente la Biblia, haciendo esa exégesis, pues. Sí, sí, es así. Los judíos tienen, yo por lo menos, me gusta mucho leer la reflexión que hacen los rabinos, que son los maestros judíos, del Antiguo Testamento de la Torá, porque, exacto, ellos son ellos fueron los que crearon, los que escribieron eso, ¿no? Sin embargo, yo cada vez que he aprendido más de la cultura judía, que he estado haciendo unos cursos con judíos, me doy cuenta también de que somos muy diferentes. Y a mí me da como un poco de pesar ver cómo hay muchos cristianos, sobre todo protestantes evangélicos, que le hacen el juego a los judíos, los apoyan, el sionismo cristiano, y son tan despreciados, los mismos judíos desprecian tanto a los cristianos. Uno va a Tierra Santa, yo nunca he ido, pero los que me cuentan y ellos mismos dicen, ¿no? Que si ve a un cristiano es lo peor, donde pasa un cristiano escupen. Yo creo que yo creo en la continuidad de que Dios se reveló en el pueblo judío y la revelación plena es Jesucristo, pero yo creo que hay una ruptura. Cuando Jesucristo vino a hacer no vino a fundar una religión, sino a dar la plenitud a todas las religiones, a todas las naciones. Ya no hace falta ser judío, no hace falta ni circuncisión, ni creer en las 613 normativas que ellos tienen. Cristo cambió todo. De hecho, como les digo, yo intento no utilizar el término Yahvé, Elohim, porque ya se dan cuenta que son muy confusos. Yo utilizo el término que utilizó Jesús, que es Abba, en arameo. Jesús es la revelación, entonces tenemos que reinterpretar todo el Evangelio, toda la Biblia, tenemos que reinterpretar desde Cristo, pero sin cometer también errores exegéticos como que forzar una cosa para que diga eso. Y eso también ha pasado lamentablemente dentro de la iglesia, que forza buscan textos bíblicos del Antiguo Testamento para
hacer que Jesucristo encaje perfectamente, pero no es necesario, porque Jesucristo vino a romper todo eso. Y yo creo que son dos cosas muy distintas. No veo afinidad por ningún lado dentro de lo que cree un judío y un cristiano. Es que no, yo no veo que haya reconciliación. La única reconciliación es que los judíos crean que Jesús es Dios y crean que Él es la plenitud de la revelación. Pero nosotros creer lo que cree un judío no es viable, porque tendríamos que rechazar todo lo que creemos realmente. Y un judío dar ese paso al cristianismo también yo lo veo bastante difícil. Entonces creo que son dos posturas muy poco, que dudo que son de las más innegociables que hay. De hecho, yo creo que hay más posibilidad de diálogo religioso con los musulmanes que con los judíos. Los musulmanes tienen más posibilidad de diálogo con los judíos y con los católicos o con los cristianos, porque como el Corán se escribió después, entonces el Corán hizo algo muy inteligente lo que escribieron el Corán, que agarraron lo positivo, lo bueno de los judíos, lo bueno de los cristianos y lo adaptaron a su religión. Entonces hay cosas que son afines a los cristianos y son afines a los judíos. Entonces el musulmán está en el término medio. Pero un judío con un cristiano yo lo veo muy complicado, muy complicado. Además que hay un rechazo histórico que uno intenta que no sea así, pero hay un rechazo histórico muy grande. Entonces es difícil. Entonces, bueno, pero sí hay que orar por los judíos, hay que orar por todos, ¿no? Y yo también veo que hay judíos que son muy buenas personas. Yo he conocido judíos que son muy apegados a sus leyes, como nosotros somos apegados a nuestras leyes, a nuestra creencia, pero son personas muy buenas. Y igualmente conozco musulmanes que son muy buenas personas. Entonces, la religión no define a la persona, no define a la persona. Lamentablemente hay ideologías extremistas que son los que echan a perder todo, ¿no? Bien, bueno, gracias por escucharme. Y bueno, ahora sí me despido, voy a dejar de grabar. Gracias, Walter, por estar presente. Igualmente, Pablo y Anani, y bueno, y los que se conectaron y no pudieron seguir. Yo espero que, sobre todo, que sea siempre positivo lo que se aprende.